damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Bueno, shalom a todos. Entonces, gracias al Todopoderoso una vez más por darnos esta oportunidad para compartir la palabra. Realmente estamos muy agradecidos por todo lo que hasta hoy estamos aprendiendo, todas las cosas que a través de este libro de jueces el Eterno nos ha mostrado. Realmente yo mismo también pude sentir como estudiar la escritura así tranquilamente, calmadamente, despacio, con paciencia, te ayuda a comprender muchas cosas. No solamente en el ámbito teórico, ¿no? Sino también en lo espiritual y en la vida también, porque ustedes saben que cuando tu espíritu, tu ser interior, ¿no? Está, eh, ¿cómo se puede decir? Instruido, está capacitado por el mensaje del Todopoderoso a través de la Escritura, entonces uno puede tener esa esperanza, esa fortaleza para superar todo tipo de obstáculos y dificultades. Algunos no comprenden muy bien este punto, ¿no? En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a no sé, a enfrentarnos con la sociedad más bien con conflictos o con temas que no nos ayuda a comprender la vida del hombre. Y por eso muchas veces salimos otra vez confundidos. Nosotros como creyentes, ¿no? Como creyentes en la escritura, como creyentes en la palabra, como creyentes en un creador que controla y maneja todas las cosas, tenemos una guía, la guía que nos ayuda a poder comprender el concepto sobre la vida que llevamos. Y muchas de esas muchas de esas guías nosotros encontramos a través de la palabra. Y se relaciona, aunque tal vez en aquella época tenían otro nivel de pensamiento, otro ideales, pero cuando nosotros lo vemos en nuestra actualidad, vemos que el pensamiento humano, aunque cambia muchas veces en el comportamiento tal vez o en la manera de pensar, pero siempre se va hacia un mismo nivel. Y encontramos los mismos caracteres en este tiempo, en especial cuando vemos el libro de jueces, que como ya comenzamos nosotros a hablar de qué se trataba, cuál era la idea del libro de los jueces, era enseñarle a un pueblo que estaba siendo guiado probablemente por un rey que no estaba haciendo las cosas que al padre le agradaba, por unos súbditos que estaban algunos a favor de ese rey, otro en contra, y también probablemente por un siervo de Dios llamado David que estaba siendo perseguido o no o estaba siendo menoscabado. Entonces, de acuerdo a los entendidos en la materia de historia bíblica, ellos calculan que esto se redactó, como ya mencioné al principio, allá por los tiempos del profeta Samuel, profeta Natán, y probablemente en tiempos también ya del rey David y algunas partes ya en tiempo del rey inclusive Salomón. No podemos determinar exactamente, pero esa es la probabilidad. Por eso se dice que el libro de Jueces es el libro escrito en la Tanakh más antiguo, que se escribió más antiguo de todos los demás libros, ¿no? Entonces el más antiguo, el que tiene más terminología de la mentalidad antigua y de la vivencia antigua por la cual podemos comprobar cómo era el pensamiento del israelita antes de los tiempos de los reyes. Cómo ellos vivían, qué era su pensamiento, realmente qué ellos adoraban y si realmente servían al Eterno, ¿no? Siempre vemos acá, ya desde que comenzamos el libro de Jueces, vemos que lo primero que hicieron los israelitas al poblar la tierra, al poblar el terreno de Canaán, de Israel, lo primero que hicieron ellos es asimilarse a las naciones de ese lugar.
Eso es lo primero que hicieron. Y vemos que eso es la tendencia del hombre, de en vez de seguir la voluntad del Padre, asimilarse a las tendencias terrenales que están en su entorno. Bueno, por eso, la vez pasada terminamos acerca de probablemente uno de los últimos jueces que tenía en Israel. Se puede decir una forma así, ¿cómo se hablaría? De guerrero, ¿no? Que fue Sansón, que fue un poco raro, ¿no? Un juez que nunca le vimos dirigir al pueblo así en forma de ejército, ni preparar un ejército y ir a pelear contra los enemigos. Más bien él solo nomás se iba y resolvía su situación. Por eso más bien él sería como tipo un héroe, así como en este tiempo tenemos héroes así inventados por la sociedad, ¿no? Superman, Batman, el Hombre Araña. Así también en aquella época este personaje Sansón sería más bien considerado como un héroe de la nación, pero que finalmente él termina muriendo con los filisteos en su último pedido al Todopoderoso. Entonces cualquiera que quiera saber más sobre Sansón y todo lo que hablamos de él, puede entrar a Palabra de Vida Eterna. Nosotros estamos dejando después de cada estudio editado, el enlace que le va a llevar ahí en la descripción, el enlace que le va a llevar a la serie completa de todos los capítulos del libro de Jueces. Ahora estamos empezando el capítulo 17. Y si ustedes entran a esa página van a ver desde el capítulo 1 en adelante. Importante conocer, hay que hacerse de tiempo. El Padre nos da muchas veces tiempo, a unas veces increíble, a unas veces sin darnos cuenta pasa 1 hora, 2 horas, no sé, algunos viendo TikTok o viendo videos, todos perdemos ese tiempo o cualquier cosa y nos podemos perder de cosas muy interesantes. Yo me doy cuenta, yo le agradezco al Padre que nos permite, ¿no? A mí me permite tener la posibilidad de poder tener el internet y puedo ver varios estudios, informaciones, documentales que nos ayudan mucho a poder instruir nuestra vida, ¿no? Entonces, de la misma manera también ustedes pueden aprovechar o quiero aprender estos libros de jueces, quiero conocer un poco más y bueno, pueden entrar a la página, aprender los capítulos que están ahí, los que hemos estado compartiendo. Y yo le aseguro que le va a ser de mucha bendición. Y bueno, y si alguien quiere también aprender sobre Isaías, que es el otro libro que estamos estudiando, estamos por el capítulo 61, ¿no? Esta vez vamos ya a avanzar con el capítulo 62. Vamos a 4 capítulos nada más de terminar. Ese sí le va a llevar mucho tiempo, ¿no? Por lo menos 2 meses si estudian uno por día. Bueno, vamos a empezar con este capítulo. Ya en el capítulo anterior vimos el contexto histórico de cómo terminaba el libro de Jueces y probablemente ya con la vida de Sansón, con la muerte de Sansón, ya se estaban acercando a lo que sería ya el tiempo de el profeta Samuel. Por eso, si uno quiere saber cuál sería la continuación del libro de los Jueces para tener una cronología, sería el libro de el profeta Samuel, cuando arranca los primeros capítulos de Samuel con el profeta, con el sacerdote Elí, sus hijos, la mamá de Samuel, Ana, que va y llora. Nosotros tenemos ya todo eso estudio completo ahí en nuestra página si quiere continuar, ¿no? Con Samuel. Eso para tener un contexto cronológico, porque a partir del capítulo 17, 18, 19, 20, 21, vamos a entrar en un tema un poco diferente. Ese sería como una nueva serie dentro de Jueces. La serie de la decadencia de los israelitas. ¿Cómo? Aquí nos van a explicar detalladamente por qué los israelitas empezaron su decadencia. ¿Cómo es que empezaron ellos a involucrarse con la adoración a los dioses paganos? ¿Cómo se arranca? Es como que el narrador quiera explicar detalladamente por qué el pueblo se fue hacia la idolatría. ¿Qué hizo que el pueblo se haya alejado profundamente del Creador y haya buscado querer adaptarse al sistema que estaban viviendo los cananeos? Y vamos a ver acá cómo para ellos era algo ya casi común, prácticamente parte de su
¿cómo se dice? Idiosincrasia o de su naturaleza. Es como si ellos fueran de esa condición, de ese sistema. Acá se ve perfectamente cómo el sistema ya es parte de ellos y actúan simplemente. Y va a empezar con el caso de este personaje llamado Micaía. Micaía, que en hebreo es Mijayá, igual que el profeta Miqueas, ¿no? Casi el mismo nombre, ¿no? Alabanza o qué grande es ya, ¿no? Así creo que significa. Ya vamos a ver después. Bueno, y atiendan muy bien. Vamos al versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. El contexto cronológico importante. Aquí nosotros estábamos avanzando ya hasta el profeta Samuel, pero acá probablemente, de acuerdo a los estudiosos, vamos a retroceder otra vez. Vamos a irnos hacia atrás, bien atrás, cuando los israelitas empezaron a vivir en la tierra de Canaán y cuando todavía no estaban teniendo directamente un líder. Cuando cada persona, por eso van a escuchar mucho aquí el texto de en aquel tiempo no había reyes en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Probablemente es después de la muerte de Josué y cuando los israelitas empezaban a adaptarse, a acostumbrarse y poco a poco iban a empezar a abandonar la fe hebrea y a asimilarse con los cananeos. Entonces, ese es el contexto. Entonces volvemos a retroceder. Quiere decir que el que relató esto empieza explicando los jueces y termina explicándonos por qué empezó la decadencia de los israelitas. Y eso es muy importante entender. Entonces, arranca que hubo un hombre en el monte de Efraín y arranca en Efraín. Recuerden que Efraín era el territorio donde estaba Josué, donde estaba la base de los israelitas, donde estaban los hombres más importantes. Las personas que estaban en Efraín eran los que tenían más liderazgo sobre el pueblo de Israel, llamado Micaía. Y ahí arranca presentándonos a este personaje. Y miren, vamos a entrar en la nota para después ver de qué se trata. Primeros años dentro de la tierra prometida. ¿Qué fue lo que aconteció esos primeros años? Arranca Jueces capítulo 1, versículo 28, diciendo, con el tiempo cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. O sea, por más que los israelitas conquistaron la tierra, no lo expulsaron a los cananeos, sino lo usaron como su siervo al principio. La tribu de Efraín, dice, no expulsó a los cananeos que vivían en Geser. Así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los de Efraín. Ahí ya nos empieza diciendo que, ¿cómo arranca el problema? Que los cananeos seguían viviendo y siendo parte del pueblo de Efraín. Jueces capítulo 2, versículo 8 dice, entonces Josué, hijo de Nun y siervo de el Eterno, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Entonces acá habla ya de la muerte de Josué. Entonces a partir de ese momento comienza el pueblo su decadencia, porque fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Entonces arranca diciendo que ellos empezaron a mezclarse con los cananeos, empezaron a tener la vida así común, igual, todos iguales. Jueces 3:6. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, se olvidaron del Eterno su Elohim. Fíjense, una de las cosas que empieza a ocurrir cuando vos te vas asimilando al sistema, te olvidas del Todopoderoso. Y eso nosotros estamos experimentando en este tiempo. Mucha gente empieza adorando al Padre, empieza sirviendo al Padre, celebrando la fiesta, honrándole con todo su corazón, pero después cuando empieza a sentirse mal en alguna dificultad, ¿qué hace? Esa palabra que dice ahí, se olvida del Eterno su Elohim y empieza a servir a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Aserá. Empieza a seguir a las religiones
que estaban ahí habitando con ellos. Entonces el Eterno ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Arán Nahanaim, rey de Arán, ¿no? Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Entonces allí comienza la decadencia de los israelitas y es cuando el Todopoderoso permite que un imperio desde el oriente venga y los conquiste. Entonces es ahí donde empiezan a aparecer recién los jueces. Antes de eso, probablemente no sabemos cuánto tiempo pasó, no había rey. Dice, la palabra rey es igual que decir no había líder, no había quien guiaba al pueblo. Cada quien decidía qué era lo mejor para su vida. Y aparece con este personaje Micaía, que en hebreo es Micayahu, o Micayehu, ¿no? Que significa que grande es el Eterno, ¿no? Que grande es el Todopoderoso. O hay el Todopoderoso. Esta forma de nombre aparece solo aquí en el verso 4. Las otras veces que se repite el nombre en este relato se usa la forma de Mica. El nombre completo significa quién es como Elohim o Yahweh, mientras que la abreviatura significa quién es como. Entonces, aquí aparece con la terminología ya, pero más adelante ya aparecerá solamente como Mica, dice, o sea, quién es como. Eso para entender un poco sobre este personaje. Bueno, entonces, ¿quién era este hombre? Miren cómo arranca el versículo 2. El cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Y lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Yahweh, hijo mío. Acá de entrada no entendemos de qué está hablando. Parece que es un texto que aparece de la nada. El texto nos presenta a un hombre y después dice lo que este hombre hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, él está confesando a su mamá: yo te robé esa cantidad de dinero. ¿Cuánto dice acá que fueron? Los 1100 ciclos de plata. Yo te robé. Es una cantidad bastante alta. Bastante alta. Ellos son de Efraín. Por lo tanto, al ver el monto que está mencionándose aquí, podemos distinguir o darnos cuenta que se está refiriendo a una familia importante, adinerada y poderosa en Efraín. No cualquier familia común. Entonces, Micaía, ¿por qué Micaía está confesando? Porque dice acá, los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste. Quiere decir que su madre estuvo maldiciendo: maldito sea el que me robó. 1000 veces maldición al que me robó. Y esto empezó a entrar en el corazón de Micaía, que él decidió confesar. Según la costumbre hebrea, cuando se descubre que un hijo ha hecho semejante daño a sus padres, generalmente la sociedad lo apedreaba. Pero acá su mamá está diciendo: bendito seas del Eterno, hijo mío. En vez de continuar la maldición, ella está queriendo revertir. Por ese amor de madre, yo creo, ¿no? Pero está tolerando semejante depravación. Con eso se va a arrancar. Con eso se va a comenzar. Vamos a ver que uno siempre diría, siempre nos enseña cuando vos le permitís a alguien que haga un pequeño pecadito y no interrumpí, después esa persona se vaya a hacer más y va a hacer más. Y vamos a ver cómo acá parece que comienza con un problema en la familia y cómo esto se va a extender a todo el país. Y eso fue la razón por la que todo el país se va a corromper. Y esto es terrible, ¿no? Van a ver todo lo que va a ocurrir. Vamos a la nota 2. Nota 2. Jueces 17:2 dice: el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata, 13 kilos que te fueron heridos, acerca de las cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas del Eterno, hijo mío. Esa es la misma versión, solamente acá sale que eran 13 kilos de plata. Para poder entender, 13 kilos de plata. Tienen que calcular ustedes cuánto está el gramo de la plata. No sé, creo que está 10.000 guaraní o 20.000 guaraní acá en Paraguay. O en dólares sería
$2. ¿Eh? $1.50. $1.50. $1.50. El gramo. El gramo. Entonces calculen ustedes. $1.50 el gramo de plata. Y acá, ¿cuánto dice que son? 13 kilos de plata. Entonces, en un kilo, ¿cuántos gramos entra? 1000 gramos, ¿no? Así es, o estoy fallando. 1000 gramos, 1000 gramos, ¿no? Y bueno, y así en un kilo, ¿no? Y al calcular en 13 kilos, ¿cuántos dólares eran? Entonces, era mucho dinero. Eso sí, la plata está a 10.000, no sé, o $1, no sé, $1.50. No sé cuánto se llama en otro país. Ustedes calculen. Entonces, ahí pueden saber más o menos cuánto era. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Bueno, entonces esta mujer está queriendo revertir la maldición, haciendo entender que está como minimizando el pecado que ha hecho su hijo Micaía. Cuentan algunos que probablemente ella era una viuda y que este dinero era para, supuestamente acá ella dice que era para dedicarlo a una deidad. Miren lo que dice el versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Entonces su mamá dice que no sabemos, y esto queda en incógnita, si ya antes que le roben, ella tenía planeado hacer eso que está diciendo, de hacer una imagen tallada y una imagen de fundición con este dinero, o para revertir esa maldición, porque para ellos maldecir era muy grave, ¿no? Entonces, para revertir, porque miren cómo acá ya arranca una costumbre que tenían ellos, que si vos dedicaste algo, maldejiste algo y querés revertir, vos tenés que, ¿cómo se puede decir? Ofrendar o dar algo en adoración e intercambio, para que tu maldición se revierta. No sabemos si esa es la razón, pero lo que sí, ella está diciendo que le devuelve el dinero a su hijo. Hijo, este dinero yo ya lo había luego pensado dedicar a hacer de dioses. Imagínense qué le está diciendo a su hijo: voy a hacer una deidad con este dinero. Nota 3, nueva traducción viviente. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Se va a hacer imágenes talladas y va a fundir también oro para que aparezca una representatividad. Ahora la pregunta, acá ven ustedes que no sale ninguna imagen, no dicen de quién. Y bueno, en aquella época, en la tierra de Canaán, ellos adoraban a varios dioses. Cuando nosotros vemos en Jueces, dice que ellos empezaron a adorar a Astarte, a Baal. Pero aquí, supuestamente, ellos están haciendo esto en honor a Yahweh. O sea, ellos están queriendo ponerle una imagen a Yahweh, una representatividad a Yahweh. Y sin darse cuenta, esta imagen se va a inclinar hacia los Baales. Se va a ir hacia Baal. Y después el pueblo que empezó a darle imagen supuestamente al Eterno, va a terminar adorando a Baal. Así. Esto empieza a ponerse terrible. Entonces, en honor a su hijo, otra vez, su hijo que era ladrón, ahora va a ser, en honor a él, una imagen a una deidad, a Yahweh, supuestamente, al Eterno. Éxodo 24 dice así: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Entonces la Biblia, la Torá, estaba aclarando no hacer imagen, representatividad de ninguna deidad que creas vos que está en el cielo, en el agua, donde sea. Pero ya ellos están quebrantando ese mandamiento. Éxodo 20:23. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro, que compita conmigo, dice. Éxodo 34:17. No te hagas dioses de metal fundido. O sea, bien claro decía la Torá de lo que no tenían que hacer. Precisamente ellos eso estaban haciendo. Bueno, sigamos con el versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre
y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Entonces vino una persona especialista en preparar imágenes, representaciones, y las colocaron en la casa de Micaía. No, ¿esto qué significa? Que su mamá decidió preparar un altar en la casa de su hijo. Lo que hoy en día nosotros vemos que se hace comúnmente en el catolicismo, ¿no? Se prepara altares. O también muchas veces en el mesianismo, ¿no? Se prepara así como tipo lugares sagrados, ¿no? Donde uno supuestamente tiene cosas sagradas como menorá o torá o shofar. Últimamente en el mesianismo también muchos lo han considerado esto como ya como cosas consagradas al Eterno o sagradas, ¿no? Y le han rendido culto, ¿no? Nosotros hemos visto así. Claro, eso no quiere decir que tener estas cosas esté mal, pero vemos acá que ellos le están considerando como cosa ya sagrada. Nota 4. Una traducción viviente dice: así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su mamá, a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Así está escrito aquí. Versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Después de que su mamá preparó, no sabemos ya, hasta acá su mamá ya hizo todo su deber, después tal vez ella murió. Lo que sí que Micaía entendió, he sido bendecido porque mi casa se convirtió en casa de dioses. O sea, ellos creían que al tener esa imagen, al poner esa imagen ahí, los dioses, no es Dios, los dioses estaban morando ahí, estaban rondando ese lugar. ¡Qué bendición los dioses! Pero entonces Micaía quería ir más allá. Quería ir más allá de solamente pertenecer, tener una casa donde están los dioses. Dice, e hizo efod y terafines. Efod y terafines. Nosotros ya hablamos del efod. El efod era esa cobertura, ese chaleco que tenían los sacerdotes, que tenían perlas, ¿no? Caleb puede buscar el efod de los sacerdotes y les va a mostrar, ¿no? Entonces, ese efod bueno, yo puedo decir, ya en versículos anteriores, pero realmente después, ¿no? Gedeón también, ¿se acuerdan que Gedeón también hizo un efod y mandó consagrar y mucha gente pecó por causa de eso? Porque ese efod, no sé si ahí está, encontró ya Caleb, nos va a mostrar para que podamos ver. Ese efod era una representación, o sea, un simbolismo de autoridad, porque solamente lo tenían que llevar los sumos sacerdotes. En ese efod estaban 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y era como una autoridad, como que el Todopoderoso a través de ese sacerdote estaba conectándose con los israelitas. Y ustedes pueden ver, tenía ahí en su, como un chaleco, ¿no? Es como un chaleco donde estaban las 12 piedras. Esto el Todopoderoso le mandó a Moisés a hacer. Moisés preparó eso para el sumo sacerdote. Pero ahora, empezando por Micaía, él ya sentía, ¿qué significa? Yo tengo la autoridad que el Todopoderoso le dio a Moisés. Está preparando un efod, ¿cómo se dice? Mau. Un efod mau. ¿Qué significa? Acá ahora está la representación de Dios en esta casa. Y él está haciendo entender que Israel ahora, si quiere adorar, tiene que venir aquí. Donde en ese momento se estaba haciendo la adoración, era en el lugar llamado Silo, ¿no? Donde estaba el tabernáculo. Pero ahora, según Micaía, hay que venir ahí en el norte de Efraín. Bueno, continuemos. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote.
no solamente fabricó un efod falso, sino también hizo unas estatuillas llamadas terafines, o se puede decir dioses caseros. En la portada nosotros pusimos, ahí en la portada, ahí están, abajo están, esos son los terafines, todo eso que están ahí abajo, ¿no? Se han encontrado muchos, estos son estatuillas originales de la época. Se han encontrado muchos, eran pequeñas estatuillas representadas a la diosa Será, sobre todo, a la diosa Será, a dios Baal. Entonces era como para que cada uno tenga en su casa o cerca de su mesa, o que le acompañaba en sus viajes. Entonces ellos creían que estos pequeños dioses les protegían. Imagínense, eso ya empezó a formar. Quiere decir que cuando la gente venía, tal vez él adoraba a su estatua ahí y después llevaba un serafín para que le acompañe. Qué terrible este señor. Ahora, ustedes están viendo esto, pero ¿esto cuándo ocurrió? Por eso, esto empezó a ocurrir ni bien Josué había muerto, los israelitas cada uno estaba ocupando su territorio, todavía no estaban conquistando muy bien, pero Efraín, ¿por qué esto ocurre en Efraín? Porque Efraín sí ya estaba bien asentado, ese territorio ya estaba bien conquistado, entonces ya sus corazones ya estaban muy flojos, ya estaba tan flojo que ya empezaban a asimilarse con la mentalidad cananea. Pero fíjense ustedes que ellos no sienten como que esto fuera algo grave. No hay nadie que esté diciéndole, pero ¿qué están haciendo? Esto está mal. Para ellos estaba bien lo que estaban haciendo. Para ellos estaban haciendo un servicio al Creador, un servicio al Todopoderoso. Ya su mentalidad se había apartado tanto de la verdad que ya no podían distinguir lo que hoy en día ocurre lastimosamente con mucho en la cristiandad y en las tradiciones religiosas, de tanto que están acostumbrados a escuchar este sistema opuesto a la Biblia, opuesto a la Escritura, que más bien se relaciona con comportamiento o con manifestaciones o con rituales. Ya cuando escuchan la palabra, cuando escuchan la Escritura, cuando van a la palabra, le parece ya otra cosa. Hoy en día, si en las congregaciones no hay manifestaciones raras, cosas raras y cosas, no quiero ni explicar, ¿no? Que no tengan nada que ver con la Escritura, prácticamente no es más reunión bíblica. Tiene que haber cosas raras, ¿no? Y ustedes ya me entienden la mayoría, ¿no? De qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando. Está todo mezclado. Las costumbres mundanas, tradicionales, las creencias que van aparte de la Escritura, está todo mezclado en la cristiandad en general. No solamente en el catolicismo, sino en general en muchas partes de la cristiandad tradicional. Y es tan difícil que la persona abra su mente. Está tan atrapada en su mente con la cultura tradicional que al escuchar la Escritura le parece inclusive aburrido la palabra. ¡Qué aburrido es esto! Yo prefiero escuchar poder, revelación, manifestación, obra, caída, cosas como esa. Porque lastimosamente el sistema también trabaja desde esa perspectiva. Bueno, entonces empezó a crear efod, terafines, consagró a su hijo para que fuera sacerdote. Entonces su hijo va a ser ahora su sacerdote. Oh, hijo mío. Entonces él prácticamente está formando una religión, una creencia. Está creando su propia adoración. Él creó su Dios, él creó sus dioses, él creó su autoridad, el efod, y ahora él creó su sacerdote. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En realidad, él estaba imitando la fe hebrea y las creencias tradicionales cananeas. En realidad es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo una mezcla de lo que el pensamiento hebreo tenía y lo que la cultura cananea transmitía. Era una mezcla. Versículo 6. En aquellos días, y justamente repite esto para terminar esta parte, ¿no? No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es el comportamiento de las personas cuando no tienen autoridad. Ahora la pregunta es, en ese tiempo murió Josué
¿Quién sería la autoridad? Para todo israelita, la autoridad era el texto que ellos habían recibido del Todopoderoso. Lo que Josué había tallado en piedras, donde estaban escritos las ordenanzas, los decretos del Todopoderoso. ¿Se acuerdan que Josué, cuando entraba a la tierra prometida, lo había tallado en piedra, los mandamientos que el Padre le había dado? Justamente esos mandamientos ellos están quebrantando. Primero, Micaías, al robarle a su mamá, deshonrando a sus padres, uno de los mandamientos que está en la Escritura. Después, robar. Después, idolatrar. Y después estaba también codiciando, porque él quería ser ya prácticamente como el Dios. Porque ya él pone una imagen, él pone sacerdote, él pone terafines. Entonces él es como tipo un ser divino. Entonces estaban quebrantando totalmente todas las ordenanzas que ellos tenían. Esa era la autoridad que ellos tenían en ese tiempo. Ahora, lo peor de lo peor está por ocurrir. ¿Quién podía corregirle a Micaías? ¿Quién podía decirle a Micaías: Micaías, no está bien lo que está haciendo? Esto no es correcto. El Padre estableció el tabernáculo para que podamos adorar allí. El Padre dejó a los sacerdotes descendientes de Aarón y a los levitas para que nos enseñen la Escritura. Y ahí está la palabra, los levitas. Un levita podía decirle a Micaías: está mal lo que está haciendo. Pero miren lo que dice el versículo, primero la nota 6, ¿no? La nota 6 dice: no se contentó, un comentario, solo con poner las figuras para proteger su hogar, sino que también se mandó a hacer todo tipo de ropajes y vestimentas ornamentadas para servir a esos dioses, como se vestían los sacerdotes paganos, para protegerse de las malas ondas de la maldición. Y a pesar de no pertenecer a la casta de sacerdotes ni a la tribu de Leví, que eran los encargados del servicio divino, igualmente consagra a uno de sus hijos para que cumpla esa función y haga todo tipo de sacrificios paganos. Como conclusión, podemos ver que había transgredido la mayoría de los 10 mandamientos: idolatría, robo, no respetar a los padres, jurar en falso, codiciar, mentir, etc. Esto para poder entender todo lo que estaba haciendo Micaías, porque nadie le decía nada, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Si nosotros, hermanos, vamos a adorar, vamos a servir al Padre como se nos antoja, como yo creo, como yo siento, entonces no vamos a poder estar siguiendo las reglas que el Padre estableció. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Es que le atrae pues más a las personas. Es más, cuando hay cosas así paganas, como dice acá, dice cosas paganas, ¿no? En realidad ellos estaban haciendo las cosas que le agradaban, que hacían los cananeos. Y eso es lo que empezó a contaminar el pueblo. Bueno, acá todavía estamos en la casa de Micaías, recién todavía esto no se extendió a todo el país. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Versículo 7. Había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Miren, de repente, después de hablar de que cada quien hacía lo que bien le parecía, es como si fuera un cambio de escena, ¿no? Cada vez que aparezca este texto es como que va a haber un cambio de escena. Aparece un joven llegado de Belén. En aquel tiempo, muchos acontecimientos ocurrieron en Belén de Judá. La palabra Belén es Betlehem, ¿no? Casa de pan, lugar de pan, donde había alimento. Nosotros vamos a ver que de ahí, por ejemplo, sale Noemí con su esposo Elimelech y van hacia Moab. Van a acontecer varios acontecimientos, valga la redundancia, en ese lugar. Y dice que aparece un joven levita, y viene y mora en los campos de Efraín, los montes de Efraín. ¿Y qué pasa? Llega justamente hasta la casa de Micaías. La pregunta es, ¿qué hace que él llegue ahí? Uno diría, bueno, él viene para ver qué es lo que está haciendo Micaías y para decirle que está mal lo que está haciendo. Como buen levita debe conocer los mandamientos, la Torá, porque los levitas estaban distribuidos en todo el territorio de Judá, de Israel, para enseñar la Torá.
Ellos no tenían terrenos propios, no tenían heredad, porque ellos estaban al servicio del Eterno, para enseñar la Torah, para enseñar la palabra, correctamente. Pero miren lo que va a pasar acá. Este hombre, versículo 8, partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde encontrara lugar, dice. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y siempre la pregunta es, ¿por qué llegó ahí? Cuentan que para aquel entonces ya Micaía se había hecho un poco famoso. Ya él recibía a las personas, la gente venía a hacer sacrificios en ese lugar. No sabemos qué tipo de sacrificio, todito de acuerdo a sus reglas. Era un lugar donde se mezclaba pensamiento hebreo, pensamiento cananeo, toda una mezcla era. Él creó su propia doctrina. Entonces, por lo visto, este levita se enteró de eso y va a ir a ver ahí lo que pasa. ¿Y qué nosotros esperaríamos que él haría cuando llegue ahí? Exhortarle a esas personas. ¿Por qué están viviendo así? ¿Por qué están haciendo estas cosas? Micaía, ¿por qué usted hizo estas cosas? Esto es incorrecto. Así esperaríamos que haga, ¿no? Vamos a la nota 8. Acá toqué este tema para tener en cuenta nomás que como también aconteció algo similar con Elimelech, quien era el suegro de Ruth, ¿no? En el libro de Ruth 1:1 dice, en los días que los jueces gobernaban Israel, un hambre severo azotó la tierra, por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir en la tierra de Moab, junto con su esposa y sus hijos. No sabemos si eso habrá sido la razón también para que este levita abandone su hogar, pero nosotros vemos que generalmente, aunque dice ahí que hubo hambre, vimos que, por ejemplo, Elimelech era primo de Boz. Boz se quedó en Belén, prosperó en Belén, continuó teniendo muchas cosas y Boz, según su perspectiva, había hambre en Belén y abandonó Belén. Hay muchas veces que no es el problema la situación que está viviendo las personas, sino el corazón que está teniendo delante del Eterno. Si vos estás teniendo un corazón negativo, un corazón sin sabiduría, hasta en los negocios, hasta en la vida, te va a ir todo mal. Y miren que en la misma situación estaba Boz y Elimelech, pero Boz seguía prosperando, sus negocios crecían, que después cuando muere Elimelech llega su viuda, él se puede casar con Ruth y él nunca abandonó Belén. Entonces nosotros podemos ver que no es el problema el hambre, el problema es el hambre o la falta de espiritualidad del que está viviendo en un lugar y el que se deja manipular por la situación en ese momento. Bueno, probablemente esta persona, este levita, tenía un pensamiento de que quiero ir a probar suerte en otra parte, quiero enseñar la Torah en otra parte. Tal vez esa era su idea. Ese es el objetivo de los levitas, enseñar Torah. Y viene y se encuentra con Micaía. ¿Y qué le dice? Versículo 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, en pocas palabras está diciendo, vengo de Judá y voy a ir a establecerme donde haya un lugar para vivir. O sea, sería para enseñar. En el caso de un levita, voy a morar en el lugar que el Padre me permita para enseñar. Entonces, en pocas palabras, es como que él estaría, no sé, ofreciéndose. Bueno, eso es un decir. Sigamos leyendo porque tenemos que terminar hoy. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y miren, y serás mi padre y sacerdote. ¿Qué? ¿Serás mi padre y sacerdote? Yo pienso, ¿no? Cuando escuchó eso el levita, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo voy a ser tu padre y tu sacerdote? Yo soy levita, no soy de la tribu no soy de la familia de Aarón. Ah, por cierto, este sacerdote, después vamos a ver que era el nieto de Moisés. Nada más y nada menos que el nieto de Moisés. Vamos a mirar un poco 18:30. Para esta parte no, un spoilercito. 18:30. Dice así.
18:30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, la que sale su nombre, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y su hijo fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta los días del cautiverio de la tierra. Esto vamos a ver en el próximo capítulo y no se lo pierdan. Cómo arrancó la corrupción. Nada más ahí ya se hicieron sacerdotes de la tribu de Dan. Pero bueno, eso vamos a ver después. Continuemos. Entonces, estamos en el versículo 9. Micaías dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Yo entiendo una cosa con este texto, ¿no? Hay veces que el creyente, ¿no? Yo noté eso después de mucho haber compartido la palabra, que el creyente no llena su vida simplemente con la palabra, sino que quiere tener siempre como no voy a decir un Dios, pero un supremo, un líder, un hombre que maneje su vida, que controle su vida, que le diga qué tiene que hacer, cómo tiene que vivir, No es que no está bien que vos tengas un guía, ¿no? Está muy bien que alguien te pueda guiar. Pero acá, ¿quién era el que estaba preparando todo? ¿Quién era el que estaba organizando todo? Micaías. ¿Por qué él quiere un sacerdote? Primero le puso a su hijo como sacerdote y ahora que viene un levita, él piensa, los levitas fueron consagrados por Dios para enseñar. Entonces, si yo a mi hijo le puse como sacerdote, imagínense si le pongo a un levita y todavía un descendiente de Moisés. Este entonces va a ser súper respetado. Todo el mundo va a venir a mi congregación porque acá el sacerdote aquí es un descendiente de Moisés. Fíjense que el propio Jonatán se llama, ¿no? El nieto de Moisés. No está distinguiendo lo que está haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué no distingue? Acá les voy a mostrar por qué. Dice, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida, y el levita se quedó. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar, aceptar la propuesta? La paga. Entonces yo puedo transgredir la Torá, puedo transgredir los mandamientos, puedo quebrantar todo mientras me paguen. Ese es el tema hoy en día con muchas personas. Por el dinero tienen que sí o sí hacer las cosas aunque al Padre no le agrade. Por eso muchas personas no pueden dejar su sistema religioso porque muchas veces lastimosamente dependen de eso para su sustento, para su vida. Y probablemente está bien, ¿no? No sé yo. Pero si vos tenés, ¿cómo se puede decir? La vocación de enseñar. Si vos fuiste elegido para enseñar la palabra, la escritura, el dinero no tiene que cambiar tu pensamiento. Si el Padre te permite recibir salario, ofrendas por tu labor, bueno, agradecerle al Todopoderoso. Pero eso no tiene que cambiar tu manera de compartir. Una cosa que siempre he notado, en predicando la palabra, siempre ustedes saben, muchas personas, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros dicen, así no tenés que predicar, esto tenés que predicar. A mí me ha pasado muchas veces eso, ¿no? Una de las razones por las cuales yo no me someto, no me sujeto muchas veces, o no soy de los que pido mucha ofrenda, es porque generalmente cuando vos pedís, hermanos, por favor, apoyen. Nosotros necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos la ofrenda. Para hacer un servicio ministerial se necesita. Pero esa ofrenda tiene que ser con la posibilidad de que el predicador se sienta libre y pueda hacer su trabajo. Pueda hacer lo que el Padre le llamó a hacer. Pero no para que el que ofrenda o el que colabora exija, así quiero que se predique. De esta manera quiero, pastor, que predique. Entonces ocurre eso, increíblemente ocurre. Muchas personas en otros lugares no ocurre en nuestra congregación, ¿no? O sea, con nosotros no ocurre, gracias al Padre. Todos los que ofrendan acá jamás han reclamado, así tiene que predicar, así tiene que predicar. Y por esa misma razón es que
nosotros preferimos que si sale del corazón la persona, que porque ha recibido algo y porque se ha sentido bendecido por lo que ha escuchado y ha recibido, aporte. No porque quiero aportar para exigir que el pastor predique de esta manera, que predique esto, que predique el libro que a mí me gusta. No para eso, sino porque realmente lo que compartimos, lo que recibió, le ha sido de bendición para su vida, ha aprendido, ha conocido muchas cosas, y que eso sea lo que haga, y porque quiera en su corazón que esta palabra llegue a más personas y a través de su ofrenda se pueda distribuir, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo como predicador y cualquiera otro como predicador nos vamos a sentir libres de estar predicando lo que el Padre pone en nuestro corazón, el don que el Padre nos dio para transmitir su palabra, porque predicar la palabra también es un don que el Todopoderoso te da. No cualquiera puede sentarse a predicar nomás, puede hablar, ¿no? Pero el Padre le da a las personas ese don. Así es que yo creo. Entonces, a cada persona el Padre le da un don para algo, ¿no? Para servicio, para motivar, para consolar, para sanar, para orar, algunos para compartir. Todos tenemos, ¿cómo se dice? Un talento que el Padre nos da. Solamente hay que saber aplicarlo. Entonces, este levita tiene la obligación, fue consagrado por el Eterno para enseñar la Torah, para guiar al pueblo. Pero aquí, ¿qué está sucediendo? Está cambiando su función por el dinero. En vez de exhortarla a Micaía por lo que está haciendo, él está aceptando. Y es nieto de Moisés. Nada más y nada menos. ¿Qué les parece? Nieto de Moisés. Bueno. Agradó pues al levita, mire, agradó al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Se sintió satisfecho vivir y hacer la labor que él estaba encomendando. Él ahora iba a ser el sacerdote en Efraín. Efraín se convirtió entonces en la sede espiritual falsificada de Israel. Aunque esto no se estaba extendiendo, esto era a nivel ahí barrial nomás, como se dice, ¿no? Todavía, ¿por qué no le llamaba la atención a muchos? Porque todavía esto no se estaba conociendo a nivel de pueblo, ¿no? Apenas ahí en la zona donde estaba Micaía, ¿no? Pero para él ya era algo muy bueno. Pero fíjense que algo pequeño, algo insignificante aparentemente, después se va a extender en todas partes. Micaía consagró al levita y aquel joven, era joven, le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Entonces así se quedó él a vivir ahí como sacerdote. Micaía dijo, ahora sé, miren lo que dice Micaía, que Yahweh me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Ustedes saben que los ricos, los millonarios, dan tanta ofrenda que los pastores o los sacerdotes sí o sí tienen que ir a su casa a hacerle culto, a hacerle reuniones, a servirle cada vez que le llaman. Así es. La mayoría de los que tienen plata, el pastor, vino por casa a hacer una oración. Y se va, tiene que ir al pastor. Sí, hermano, oye, tiene que ir ahí. Porque después le da una rica ofrenda. Los sacerdotes también. Hoy en día el millonario siente que con su dinero puede comprar bendiciones. Manda a hacer iglesias, manda a hacer... No digo que está mal, pero ellos piensan que eso es para que el Padre le bendiga. Y esto es lo que... vean que es el mismo patrón. En ese tiempo ya también esta persona pensaba, ahora Dios va a prosperarme porque yo hice en mi casa una iglesia, se puede decir así, nosotros vamos a usar ese término. Hice un santuario. Hice un lugar de adoración. Tengo un sacerdote. Tengo una imagen. Imagínense. Está mezclando la fe hebrea con la fe cananea. Y muchos están viniendo y están pensando que esa es la manera que tienen que adorar. Poco a poco ellos van a empezar a entonces a entender. Entonces está bien adorar a los Baales. Será. En su casa ya van a tener imagen del serafín de Micaía, de la imagen del dios Baal, la imagen de la diosa Aserá,
Van a ir a rendir culto a los dioses cananeos, como al dios de Micaía, aunque esto que estoy hablando todavía no empezó, pero se va a extender, se va a extender. Igual pasó con la religión y pasa con la religión. Micaía dijo, ahora sé que el Eterno me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Dios te prospera, el Eterno te prospera, Elohim te prospera cuando vos seguís sus instrucciones. ¿Cuál era la palabra que se le dio a Josué? Vamos a entrar un poco allá, vamos a leer este texto. Josué 1, fíjense, con este texto el Todopoderoso empezó guiando a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Josué capítulo 1, versículo 7, ¿no? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda, dice. Nunca se apartará de tu boca, dice acá, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, dice acá, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál era la manera que el Padre había establecido para que ellos prosperen y les vaya bien? Que armen su propia congregación, que tengan su propio sacerdote, que tengan sus propios dioses, que tengan su propia creencia. No, que guarde el libro de la ley. Que guarde, dice, y haga conforme a lo que está escrito en este libro. Así le había dicho el Eterno a Josué cuando empezaba a entrar a conquistar la tierra prometida. Y bueno, pero vemos que este señor, Micaía, hace totalmente lo contrario. Finalmente, versículo 12, y Micaía consagró, eso ya leímos, y Micaía dijo, ahora sé que el Eterno me prosperará. Ese fue el primer cambio de la palabra próspera. Ahora salió la teología de la prosperidad, ¿no? Así se llama, ¿no? Y las personas piensan que haciendo la manera que ellos van, y el amuleto de la suerte, y no sé, el agua de la bendición, y cualquier otra cosa, ¿no? Dios le va a prosperar, el Eterno le va a prosperar. O haciendo cualquier ritual espiritual. No. Si vos querés que el Padre te prospere, Dios dejó su instrucción. Nota 13 y terminamos. Sé que el Eterno ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. Imagínense qué creencia, ¿no? Como sacerdote personal. Bueno, hermanos, así empezamos con esta segunda, otra serie en el libro de Jueces que le hemos denominado la caída o la decadencia de los israelitas. La próxima semana vamos a compartir este capítulo 18, Micaía y los hombres de Dan. Y es interesante, justo cuando termina el libro la parte de Sansón, que era danita, y que nos habla que los danitas fracasaron por causa de los filisteos, y vamos a ver cuál fue la razón de la decadencia de los danitas, y por qué tenían un juez como Sansón, y por qué nadie nunca le pudo frenar a Sansón, y por qué Sansón era de esa manera. Aunque Dios quería trabajar con los danitas, quería hacer que por fin ellos obren, ellos se fueron para atrás. Cuentan que después de que Sansón mató a todos los danitas, los filisteos se enfurecieron tanto que empezaron a hacer nuevamente invasiones en ese territorio. Y al final ellos tuvieron que abandonar ese territorio. Para este tiempo, ellos todavía no tenían un territorio fijo. Estaban todavía deambulando por aquí y por allá, viajando de todas partes. Y miren cómo ellos van a creer que Dios le va a prosperar. ¿Cómo van a creer que Dios le va a bendecir? ¿Haciendo qué cosa? Si quieren saber, no se pierda el próximo capítulo 18 de Jueces. Micaía y los hombres de Dan. Va a continuar esta historia, pero hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Vamos a despedirnos de los hermanos que nos acompañan.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.